muy importante porque también contribuye Rousseau a esta posición crítica de la filosofía occidental con respecto a sí misma y con respecto, estimado público, al racionalismo. Por las dudas, quiero nombrar solamente dos detalles biográficos acerca de Rousseau. Él era suizo, no era francés. Él nació y creció en la ciudad de Ginebra, que estaba dominada por el calvinismo, o sea, por una variante radical del luteranismo. Él no era católico, aunque él se convirtió y luego otra vez se desdijo, pero eso es muy usual entre gente muy emotiva, como era Rousseau, el ejemplo más claro del romanticismo posterior. Tuvo una vida, que es el segundo detalle, absolutamente inestable y aventurera, llena de efluvios religiosos, es decir, de inspiraciones religiosas, lo que le permitió, por un lado, cuestionar el espíritu lógico, sistemático y frío de la Ilustración y de la Enciclopedia, que estaban celebrando sus primeras grandes victorias, y por el otro lado le permitió elaborar los principios generales del romanticismo posterior. De este gran pensador, estimado público, quiero yo sobre todo mencionar a ustedes una obra que se llama El discurso sobre el origen y la desigualdad de los hombres, en segundo término, pero en primer término, el discurso sobre las ciencias y las artes. Porque aquí viene la primera, que yo sepa, la primera manifestación en la historia universal que es una respuesta claramente negativa a la idea del progreso. Una pequeña academia francesa, la Academia de Dijon, que es la capital de la Borgoña, había convocado a un concurso público. En esa época había muchos concursos. No es como ahora que la institución del concurso está algo debilitada, sino que en el siglo XVIII era muy usual que las academias o instituciones o gente rica convoque a concursos, en primer lugar por el espectáculo público y segundo también por la intención de hacer avanzar al conocimiento. La Academia de Dijon hizo un concurso público en 1749, vean ustedes lo temprano de la primera crítica al progreso, con una sola pregunta. La Academia quería aclarar si el progreso de las ciencias y las artes habían contribuido a mejorar la vida en general y las costumbres de los seres humanos y de los franceses. O sea, la pregunta es muy simple: ¿han contribuido las ciencias a mejorar el progreso nuestro y nuestra convivencia? En esa época, 1749, se empieza a publicar la enciclopedia, se empiezan a notar los primeros grandes progresos, por ejemplo, en el campo industrial. La Gran Bretaña se empieza a industrializar y al mismo tiempo es un siglo que ve una enorme expansión del comercio exterior, y es el siglo también donde algunas ventajas organizativas empiezan a hacerse notar muy claramente. Por ejemplo, en la organización de los ejércitos, el ejército prusiano, manejado por un hombre filosófico, Federico II el Grande, que según él de profesión era filósofo. Él reorganiza el ejército prusiano según métodos estrictamente racionales y tiene un éxito fulminante. Triplica el territorio de Prusia en pocos años y convierte a Prusia en el primer estado alemán. Sobrepasa a estados alemanes viejísimos, con grandes tradiciones, con población enorme, como Austria, Sajonia, Baviera. Todo eso queda al margen ante el avance imparable de Prusia y de su principio organizativo nacional en el ejército y en la administración pública. Por lo tanto, a mitades del siglo XVIII, como estamos ahora, estimado público, todos
todos creían en las bondades del progreso. El gran mérito y la absoluta originalidad de Rousseau, estimado público, es haber dicho en su famoso discurso sobre las ciencias y las artes que el avance de las ciencias y de los oficios no contribuyó a la felicidad humana ni a hacer más razonable la convivencia entre los hombres. Es la primera y una de las mejores, yo creo, impugnaciones del progreso material escritas en el comienzo mismo del progreso material como lo conocemos hoy. Entonces estamos ante un tipo simplemente muy original. Se puede decir muchas cosas negativas sobre Rousseau, abandonó a sus hijos, fue muy inconsecuente con su propia vida. Entró y salió varias veces del credo católico. Personalmente todos los contemporáneos lo han descrito como un tipo arrogante y desagradable, además de caótico e inconfiable. Por ejemplo, él se había comprometido a escribir tales y tales artículos para la enciclopedia, no solamente uno o dos, siempre decía que estaba con el punto final a su trabajo, nunca cumplía, dejó como, no pudo alimentar a sus hijos, los puso en un orfanato, dejando la maternidad, en fin, lo mismo con su esposita, con la que vivió toda la vida. En fin, este público personalmente es la manifestación de un tipo confiable, es clarísimo. Pero no debemos creer que eso es todo. Hay personas inconfiables en este mundo, pero que son unos genios en el campo intelectual. Y aquí estamos ante un caso así. Estamos ante un caso realmente de un genio filosófico con una vida que podríamos llamar despreciable, cosa que hay muy a menudo, estimado público. Y eso, aunque no crean ustedes, es un aliciente para pensar. No solamente es un aliciente para Rousseau, el decir, bueno, yo soy un autor muy conocido, he escrito el famoso discurso, el contrato social, yo soy el autor de la Nouvelle Héloïse, etc. Pero al mismo tiempo soy un desastre en la vida cotidiana, no tengo ni siquiera para comprar pan hoy. Tengo que acercarme a mis protectores y mendigar un desayuno, que es eso ha sido casi toda su vida. Pero eso mismo lo ha alimentado espiritualmente. O sea, ha hecho de Rousseau un tipo extraordinariamente crítico, pensante y sensible ante los problemas humanos. No quiero yo de ninguna manera ser mal interpretado. No quiero que ustedes piensen que yo incito a ustedes a una vida de bohemios, a una vida desordenada, a una vida irregular, etcétera, etcétera. De ninguna manera, estimado público. Yo quiero solamente que comprendan que los caminos de la filosofía y los caminos del pensamiento son muy intrincados y que a veces se manifiestan en tipos como Rousseau, o sea, la inconfiabilidad y la imprevisibilidad en todo caso, y en tipos como Kant, que eran absolutamente lo contrario. La gente en Königsberg, en esa época no había relojes de muñeca, etc. como ahora, la gente sabía la hora exacta que era del día ese porque veían al profesor Immanuel Kant atravesar tal calle o hacer tal compra, porque jamás en los 80 años de su vida modificó absolutamente nada sus hábitos cotidianos, que eran de una precisión matemática. Entonces vemos aquí dos pensadores opuestos en la vida cotidiana, Kant y Rousseau, pero al mismo tiempo, estimado público, vemos dos genios que no podemos decir cuál es mejor o nunca. El Rousseau tiene todavía hoy, como ustedes saben, una vigencia extraordinaria. Un ex decano y ex rector de esta universidad, Arturo Orías, ha escrito en Alemania una tesis doctoral sobre los principios educativos
imaginativos de Rousseau, que es probablemente una de las mejores obras que se han escrito sobre esa temática. Y el señor Urías, por lo que me consta, era un hombre de la izquierda militar. Como ustedes ven, es un pensador extraordinariamente interesante. Rousseau es también un inspirador de la derecha, de los románticos, es un inspirador de la acción francesa, que en la primera mitad del siglo XX, en el gran partido de la derecha francesa. Es decir, estimado público, un gran pensador como Rousseau es un inspirador de muchas y divergentes ideologías entre sí. Eso es el signo de un gran pensamiento. La originalidad entonces de Rousseau, estimado público, en su primera publicación ya se nota muy claramente. Él da una respuesta negativa a la idea del progreso material y espiritual, que era la idea absolutamente dominante, y que es hasta ahora. Salvo ustedes que son chicos inteligentes, porque si no, no estarían aquí en la carrera de filosofía. Yo me permito pensar que ustedes son la élite futura intelectual del país. Intelectual, como he dicho, comercial, administrativa, burocrática, ni política, no, estrictamente intelectual del país, tampoco literaria, sino intelectual del país. No hay duda que ustedes van a apreciar a este pensador original y que ustedes van a comprender lo que significaba a mitades del siglo XVIII el estar contra la corriente de ese momento. Era un pensador contra la corriente de su momento. Entonces, quiero mencionar una frase de un gran pensador alemán posterior, Friedrich Höfel. Él lo ha calificado a Rousseau como el padre de la modernidad y al mismo tiempo el padre de la antimodernidad y del romanticismo. Y eso ocurre solo en muy pocos pensadores extraordinariamente importantes. Quiero referirme solo, no me voy a referir al Rousseau político del contrato social o de otras obras, solamente a esta idea, estimado público, muy interesante, esta autocrítica de la razón. En el primer libro, o sea, en el discurso sobre las ciencias y las artes, Rousseau ya, estimado público, nos muestra que el verdadero criterio para calificar el progreso o no de una sociedad es el criterio de la felicidad. Y él dice, ¿acaso hoy, a mediados del siglo XVIII, son los franceses o los ingleses más felices que sus antepasados en la Edad Media? ¿O son más felices que sus antepasados en el Imperio Romano? Y él dice, este debería ser el criterio que nos guía para calificar a cualquier sistema de progreso histórico, el criterio de la felicidad. No sé cómo pensarán ustedes esta problemática altamente compleja, estimado público, pero no hay duda que él se adelanta a las actuales tendencias románticas, también a las actuales tendencias, por ejemplo, de vuelta a la naturaleza, a las proecológicas, y él nos advierte, Rousseau nos advierte, que de seguir en ese camino del progreso material, eso es realmente genial, porque él no podía saber qué era la crisis ecológica o qué era la destrucción del medio ambiente. Él dice, el ser humano socava la base a largo plazo de su propia convivencia con la naturaleza, tratando de sojuzgar a la naturaleza. Entonces, no hay duda, estimado público, de que estamos ante un pensamiento anticipatorio de mucho valor filosófico, porque, estimado público, es muy difícil cuando recién son los primeros pasos de la industrialización, del crecimiento enorme de las ciudades en Europa Occidental, los primeros momentos en que se ven los resultados del racionalismo, etcétera, que alguien nos diga eso, que son los mayores esfuerzos del mundo, que son los más elogiados
por los grandes filósofos. Eso es peligroso a largo plazo. Entonces, aun cuando no seamos partidarios de ese antimodernismo rusoniano, no hay duda, estimado público, de que estamos ante un pensador muy interesante y muy original. ¿Qué es lo que, y además él propone una solución? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? El retorno a la naturaleza. Estimado público, imagínense ustedes retornando a la naturaleza. A ver aquí al más exitoso Alexis Prieto. ¿Cómo se imagina usted mismo retornando a la época de cazadores y recolectores? A ver usted un tipo que tiene su computadora delante suyo, un tipo culto y agradable, un tipo que ya tiene dos profesiones. ¿Cómo se imaginaría usted como recolector y cazador? O sea, viviendo solamente en íntimo contacto con la naturaleza, sin, reitero una palabra de Rousseau, sin los cachivaches técnicos que usted debe amar. Se dejar a un lado el progreso. Y el progreso nos ha traído más esperanza de vida, Sí. nos ha traído a más salud, mejor alimentación. Entonces es volver atrás históricamente. Sí, claro, volver a la naturaleza. No le gusta a usted desandar lo andado, porque hay un elemento que usted no está considerando. Si desandamos lo andado, dice Rousseau, desandamos el camino de la corrupción y del desastre posterior, que también significa la civilización. O sea, a ver, interpretando yo, tal vez exageradamente a Rousseau, yo diría, Rousseau se imagina que en la época de las cavernas no había corrupción administrativa, política, porque no había dinero. Entonces lo que hay que hacer es un intento de volver a un sistema donde no hay dinero, donde no hay corrupción y donde todo pertenece a todos. Muy poco después, estimado público, Rousseau establece que el ser humano, que los seres humanos somos iguales absolutamente por naturaleza. No solamente que somos iguales, sino que somos buenos por naturaleza. Él dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Esta es su famosa teoría de que la sociedad es la verdadera culpable de los males del mundo. Dicho en palabras de los críticos a Rousseau en el propio siglo XVIII, los criminales no tendrían ninguna responsabilidad individual, porque sería la sociedad lo que los ha convertido en criminales. Los seres humanos serían todos buenos, porque la sociedad, la familia, las instituciones sociales, la escuela, la universidad, diría yo, los ha convertido en perversos, en codiciosos, etc. ¿Cree usted, Alexis Prieto, que la universidad ayuda a eso, a convertir a los seres humanos en codiciosos, en ambiciosos, etc.? O dicho en palabras muy simples, me gustaría una explicación suya. ¿Cree usted que sus primeros años, que son los decisivos en la universidad, que esos cuando usted estudiaba otra cosa más cercana al mundo material como economía, cree usted que esos primeros años han sido decisivos para formar su carácter? La competencia, el deseo de ser mejor que los otros compañeros, el deseo de mostrar a las chicas que uno sabe más y que por lo tanto uno es más atractivo que los otros, etc. Es el sistema que nos vuelve así. A ver, idea rousseauiana. Es el sistema económico, dice que por un lado, Calvino dice que Dios ve con buenos ojos que la gente se enriquezca. Por otro lado, Adam Smith dice que existe una especie de mano invisible que hace el bien a partir de los egoísmos. Sí. Cada persona busca su propio beneficio y eso al mismo tiempo es el beneficio para la sociedad, entonces pues, todo el mundo se dedica al dinero. Entonces lo que nos vuelve ambiciosos, codiciosos es el sistema económico.
es una idea de Rousseau. Seguramente ha sido formulada milenios antes. Creo que en himnos religiosos muy antiguos ya está la idea esa, de que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad lo convierte en malo. Pero ya desde un primer momento, Voltaire, el gran competidor, que más o menos las mismas fechas vitales que Rousseau le dijo, la sociedad está compuesta sola y exclusivamente por seres humanos. Por lo tanto, si la sociedad es mala, si la sociedad convierte en malos a los hombres, quiere decir que los hombres no son tan buenos. O sea, que no son por naturaleza tan buenos. Voltaire descubrió muy tempranamente, estimado público, una falla lógica en el razonamiento de Voltaire, una falla lógica que tiene que ver con lo mismo que usted nos ha explicado. Porque si el sistema nos vuelve malos y el mundo, y el sistema está compuesto de seres humanos, entonces quiere decir que los seres humanos, nosotros mismos, nos hemos convertido a nosotros mismos en codiciosos, ambiciosos, corruptos, etc. Y si es así, no hay solución. O solamente muy parcial y modesto, que es mi opinión personal. Yo creo que el ser humano no tiene mucho remedio, pero que en pequeños nichos, en pequeños ambientes, como este, que es la élite cultural del país, la élite intelectual, no necesariamente económica, política, etc. Yo creo, estimado público, que hay lugares y ambientes donde se puede practicar una verdadera humanidad, yo supongo eso. Entonces, pero yo creo que esa idea rousseauiana, de decir es la sociedad, el sistema, los que nos convierten en malos, yo creo que tiene una falla lógica, porque el sistema y la sociedad también está compuesta de simples seres humanos. O sea, señora. De acuerdo a las últimas investigaciones antropológicas, ¿no?, donde se trata de recrear cómo eran justamente los seres humanos en el tiempo de las cavernas y genéticamente, ¿no?, la más próxima que tenemos, entiendo que es Lucy, ¿no?, que se descubrió. ¿Quién, perdón? La denominada Lucy, que es una... Sí. Entonces, cuando tratan exacto, ¿no?, cuando tratan de recrear cómo se vivía en el tiempo de las cavernas, por ejemplo, se encontró que esta Lucy ya estaba embarazada, o se llevaba vida en el vientre. Entonces, lo que tratan de mostrar es que ya, digamos, las del sexo femenino se acicalaban, ¿no?, como decir, al macho dominante, porque eso implicaba que uno iba a comer mayores porciones, entonces sí, uno iba a tener ventajas en la alimentación. Lo mismo se ve, ¿no?, el actual, cuando todos cazan, la repartición se ve que tampoco, digamos, es igual, que siempre, digamos, tienen privilegios. En un grupo así es el macho dominante. Entonces yo consideraría que, contrariamente, digamos, a ese mito de la igualdad desde las cavernas, yo pienso que más bien la razón o el razonamiento lógico, digamos, es lo que nos lleva, ¿no?, a pensar en el tema de la igualdad, ¿no?, a aprender al estilo de Rousseau. O sea, no estaría de acuerdo con esa idea rousseauiana de que el hombre es bueno por naturaleza. Igual. Igual. Bueno, no hay duda, estimado público, y quiero decir una palabra dura, adelantándome, porque los románticos han creído lo mismo, que el ser humano evidentemente desde un primer comienzo ha construido jerarquías. Lo poquísimo que sabemos de la prehistoria, o sea, antes de la existencia de documentos escritos, es que todas las sociedades han sido altamente jerárquicas. Konrad Lorenz, premio Nobel de Biología, ha demostrado también, estimado público, que todas las sociedades animales son jerárquicas entre sí. O sea, en sociedades que parecen absolutamente igualitarias, él ha estudiado sobre todo patos, garzos y otros similares que parece que no tienen esas diferencias de hormiga reina o de abeja reina, etc. Él también ha demostrado que los animales automáticamente se ponen en una jerarquía cuando están entre sí. Y que esa jerarquía tiene que ver con dos cualidades desde un comienzo: la fuerza y la astucia. Porque no es solamente la fuerza la única de las cualidades, sino también la astucia. Y
En el ejemplo que usted ha dado de ese primer ser humano descubierto, creo que en África Oriental, en Etiopía, por ahí, ese primer ser humano nos muestra, por el contexto arqueológico, que vivía en una sociedad jerárquica, el macho alfa dominaba, pero las mujeres usaban la astucia, o sea, las mujeres se enamoraban, o digamos en términos más primitivos, se acercaban a aquellos que les iban a asegurar mejor gobierno, usted ha dicho, porciones más grandes de comida, seguridad material, etc. Quiere decir que desde el comienzo nosotros hemos actuado con una mezcla de astucia y de fuerza, que es hasta hoy, digamos, lo decisivo en las relaciones humanas. Y eso es naturalmente un desmentido de la idea rusoniana y de los románticos, de la igualdad absoluta y de la bondad innata del ser humano. Porque también me gustaría ver la opinión de ustedes, la idea de que todos somos absolutamente iguales, que vamos a ver ahora las teorías, después de la pausa del reconocimiento, las teorías actuales de Honneth y Taylor y muchos otros. La idea, estimado público, de que nosotros somos absolutamente iguales y que todos merecemos un reconocimiento, simple, un reconocimiento además brutal solamente por el hecho de ser humano, un gran reconocimiento, es una actitud que facilita, perdón, para no repetir la palabra, es algo que fomenta el facilismo, el tratamiento fácil de los seres humanos. O sea, no valen los méritos deportistas, intelectuales, económicos, todos valemos lo mismo, todos somos iguales, etc. Es naturalmente una tendencia a facilitar la vida a los vagos. Es decir, hermanito, tú vales lo mismo, tú eres igual, una criatura de Dios, como yo, mereces lo mismo. Entonces yo he ganado 100 millones, toma 50, como tú eres igual que yo, etc. Solamente por el hecho de ser hijo de Dios, tú mereces lo mismo que yo tengo. Yo creo que eso es contrario, evidentemente, al progreso. Porque la idea de Voltaire, ya como estamos hablando, para los que han llegado tarde, a comienzos del siglo XVIII, perdón, en la primera mitad del siglo XVIII, la idea, estimado público, de que el ser humano es igual, es una idea que ha tenido mucha controversia, porque es una idea desfavorable al progreso material. Porque si todos somos iguales, todos somos flojos, no tenemos mucho, no vale mucho la pena que nos esforcemos. Entonces yo quiero simplemente mostrarles a ustedes tienen que pensar esto de forma autónoma, quiero simplemente mostrarles que, como ha hecho Voltaire, que las ideas más nobles referidas al ser humano, las ideas, por ejemplo, de la igualdad, de la dignidad igual de todos los seres humanos, también son ideas que tienen doble filo, como todas las obras